Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Noroeste Televisión para todos ustedes. Esta noche, como siempre, como habitualmente estamos siendo constantes, tenemos a Hilario Esteves a mi derecha y a mi izquierda Teo Mesa. Tenemos hoy temas variados sobre la mesa y el primero que vamos a poner es un trabajo de Teo Mesa que publicó recientemente en la prensa digital canaria sobre la espiral canaria, pierden a su progenitor artístico. Por supuesto estamos hablando de don Martín Chirino. A mí me gustaría, Teo, que este denso artículo nos pudiera dar unas pinceladas sobre lo que has escrito, que lo encuentro muy interesante. Muchas gracias, buenas noches. Lógicamente hemos estado condolidos con la muerte de este gran artista, porque Martín era un excelente artista, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y él se inspiró en la espiral canaria, que saben ustedes que, bueno, que está en el barranco de la Cueva Belmaco de La Palma, y en la zarza también del Hierro y demás, ¿no? Perdón, de La Palma. Y entonces al margen de esa escultura abstracta también, como raíces, ladies, etc., la espiral era su referente, era la imagen que él tanto trató y tan multiplicó en sus versiones creativas. Y la verdad que bueno, la espiral ya sabemos que es un elemento petroglifo de todo el mundo y que tiene, bueno, es un enigma cultural, por supuesto, ¿no? O sea, pertenece a la religión y es un enigma en cuanto al contenido, en cuanto a la expresión que pueda tener. Entonces Martín, recogiendo, digamos, los vestigios estos de las primeras vanguardias, de retomar los elementos primitivos, igual que el propio Manolo Millares, que se fundamentó en las momificaciones que vio en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces Martín retomó la espiral como un elemento gráfico a desarrollar en sus esculturas en general, ¿no? Y para mí fue un gran acierto, sobre todo tanto en la forja, en la fragua, que empezó con con el desarrollo de la espiral en la fragua, y luego en grandes dimensiones, pero ya eran por grandes chapas de acero corten y soldadas en general, todas estas piezas de gran tamaño, ¿no? Hilario. No, pero yo quiero que te diga, tampoco puedo decir, sé que la vemos por ahí y a él es a quien agradecemos la divulgación y que se haya mantenido y la gente la conozca y sepa algo sobre la espiral, que es una cosa ahí, un símbolo no perdido, sino más o menos olvidado, sino igual que pasa con la pintadera, que son símbolos de nuestra tierra, pero que se divulgan poco, se conocen poco, pero él en cambio con la espiral le dio bastante divulgación y eso pues yo creo que es de admirar. Yo me recuerdo la última vez que tuve la suerte de estar con él fue cuando el 40 aniversario de la Mesa del Pote, que lo invitamos a la comida y habíamos quedado en hacer una comida, un día un caldo de pescado en Agaete, y se fue y no hicimos el caldo de pescado en Agaete, te queda tristeza. A mí una de las cosas que me doy cuenta ahora, que antes tal vez no la valoraba por mi desconocimiento, es que el maestro Martín Chirino, porque creo que es un maestro en el más amplio sentido de la palabra, de maestro, sí, persona que está por arriba de muchos, que nos ha puesto a Canarias al arte, a su arte, y nos ha puesto en el mundo internacional de la vanguardia del arte. Yo creo que Chirino nos ha dado un espaldarazo inmenso a Canarias en general, ¿no? Fundamentalmente a esta ciudad de Las Palmas de Canarias, donde nació y donde creo que sus cenizas vendrán en breve al cementerio de Vegueta para ser enterradas junto a su gran amigo don Alfredo Grau, por lo que he leído en la prensa. Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido lamentable su ida, ¿no? Porque con los 24 años, pues que ya un poco mayor para estar en la forja, pero creo que sus planteamientos, sus mensajes que daba, yo creo en sus ruedas de prensa, creo que dejaba mensajes claros de sosiego, tranquilidad y de cómo había que mirar el futuro en el tema del arte.
Bien, pues desde aquí le hacemos nuestro modesto, gracias al artículo de nuestro compañero Teo, a don Martín Chirino, al maestro Martín Chirino, le damos nuestro pequeño homenaje. Pero sobre todo, perdón Manolo, Sí, por supuesto. Hay que destacar en Martín, que ya sabemos que se marchó en los años 56, 55, se marcharon a Madrid a descubrir y participar en las vanguardias artísticas europeas. Manolo Millares, Manuel Padorno, que era poeta también, un gran poeta, y Martín Chirino. Ambos, Manolo Padorno regresó a Gran Canaria y demás, y aquí también hizo su gran poesía. Pero tanto Manolo Millares como Martín Chirino quedaron allá, formaron parte del grupo El Paso, que era la vanguardia más vanguardista que se estaba haciendo en España y que tenía trascendencia a nivel internacional. Pero Martín, como bien decías tú ahora, tenía una trascendencia mundial. Tanto Nueva York como toda Europa y todos los museos tienen obra de él. Y los coleccionistas privados de gran envergadura también tienen obra de él. Pero hay que destacar también la sencillez que, una vez encumbrado, nunca se olvidó de Canarias ni de Gran Canarias. Siempre mantuvo esos lazos, venía aquí continuamente, fue el fundador e ideólogo del CAAN, y sobre todo era una persona sencilla. Yo lo traté amistosamente y para mí la verdad que tenía admiración por ello, porque nunca olvidó sus raíces, sus paisanos, su paisanaje, y aquí se mantuvo siempre como una persona, aunque claro, sabemos que cuando una persona destaca siempre tiene sus filias y sus fobias, es normal. En el ser humano se da ese contraste. Pero en Martín, la verdad que fue un hombre honesto, honrado, y siempre quiso y mantuvo los lazos con Canarias. También yo recomiendo que vayan a ver la Fundación Chirino, que está en el Castillo de la Luz, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de la isleta. Creo que es interesante que se visite y que no solo se cierren los ojos por momentos y se piense cómo fue la lucha en su momento en la defensa de Gran Canaria desde el Castillo de la Luz, ¿no? Bien, pues pasando a otro tema interesante, creo que nos afecta a todos en la línea de flotación, es el tema del cambio climático, ¿no? La ONU, hay un trabajo que tengo aquí en mis manos, que dice que la ONU pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta. Naciones Unidas radiografía la salud de la Tierra y advierte de que los estados no están en la senda de cumplir los principales tratados ambientales internacionales. Hace unos días, cuando vi esta noticia, profundicé un poco por internet y leía que hay playas que en Canarias que ya han perdido 7 metros y en algunas partes del mundo hasta 20 y 30 metros, ¿no? Que el nivel del agua ha subido, por suerte aquí, muy poquitos centímetros, pero en otras partes ha subido hasta 20 centímetros. Y esto puede ser un auténtico catarsis para todas las ciudades que estamos a prácticamente cota cero de nivel del mar. Y yo no veo que mi país, llamado España, o mi tierra, que es Canarias, tengan proyectos, si ustedes los han visto, para el tema del cambio climático, para intentar, porque esto sí que es una inversión importante, esto no es un gasto, esto hay que hacer una gran inversión para que las nuevas generaciones, y nosotros las nuestras, pues desde cosas tan sencillas como reciclar la basura, hasta ver dónde se tiran determinados plásticos, es fundamental. Y a mí me gustaría saber la opinión de ustedes, porque nuestra audiencia está deseosa de saber qué pensamos ya personas que ya hemos pasado de los 60 años, ¿no? y que hemos visto, bueno... Pero fíjate las contradicciones, que a la misma vez que aparecía esta noticia, oye, creo que había una noticia en el periódico en que los empresarios se quejaban, o alguien se quejaba, porque se iban a perder 120 millones de euros por no implantar el gas licuado en Gran Canaria, cuando el gas está colaborando a esa deformación que estamos viendo, que está recibiendo el medio ambiente. Entonces es que hay cosas que son contradictorias, es decir, la ambición de unos pocos, vamos a llamarles humanos, por ser más rico cada día, no tiene fondo. Y la ambición de algunos gobernantes por dejar que los suyos se enriquezcan a base de destrozar el medio ambiente y la tierra, no tiene tampoco parangón. Porque a mí me hacía gracia cuando el ex vicepresidente de Estados Unidos, mientras estuvo de vicepresidente y responsable un poco del tema medioambiental en su país, no hizo nada.
que era cuando podía hacerlo, porque tenía poder político, cuando dejó el tema, que era una fundación, y está posteriormente dedicado al tema del medio ambiente. En España yo creo que no vale la pena hablar porque la irresponsabilidad de nuestros políticos llega a tal grado con el medio ambiente que pasan del tema, es decir, y en Canarias, pues lo mismo. Yo creo que aquí hay que plantearse el tema de que está en peligro, es decir, lo que estamos viendo últimamente en los comportamientos en la mar, en el cielo, vamos a ver, en la atmósfera con los climas a los días tan raros, no hace años que no se ven y tiene que obedecer a algo. Pero aquí como si no pasara nada. No importa, ya se arreglará solo. Y lo malo es que un día esto nos llevamos un batacazo a la humanidad. Mira lo de Mozambique ahora, lo de África, lo que está pasando. Consecuencia. Eso es un cambio climático total. Y no nos importa, total, no nos afecta, hasta que no nos toque a nosotros. Y lo que no entiendo es que en América, donde la naturaleza está poniendo en su sitio a los americanos, a esas locuras que hacen en otros países, ahí la naturaleza es la única que ha sido capaz de... No reaccionan. Todavía el señor Trump sigue diciendo que el cambio climático es un tema chino. Y la verdad que debe ser que su cultura no llega ni siquiera a primaria, porque viendo lo que está viviendo su país, que siga con esa teoría, a mí la verdad que me produce tristeza e impotencia, porque no puedo hacer otra cosa. Te matizo, lo del señor Trump, yo decía Trump, pero ahora es Trump, por lo visto. No sé, que ser que no hablo yo. No, es porque dice que es una palabra inglesa y entonces... Hay que decir Trump. Trump, nada, pues Mr. Trump. Trump. Mr. Es Trump. el mismo Trump. Viene de tramposo. El mismo Trump. No, pero viene de tramposo. Bien, bueno, bromas aparte, no entiendo porque si vemos esas islas del Pacífico o del Índico, que son inmensas en temas de plástico, y eso lo traigo a colación porque hace unos días recibí una documentación de una patronal de Gran Canaria, que el gobierno estaba trabajando muy preocupado, y es un modo de empezar, en el tema de las bolsas de un solo uso, los supermercados, que como se quitan y tal. Eso es muy importante porque también hay empresas que venden plástico, que hacen bolsas que tienen que reciclarse rápidamente para no ir a una catarsis y ir dentro al paro. Pero hay una cosa que en ese documento no he visto y que aquí hago una llamada de atención a las personas interesadas, a las patronales o a los políticos, o a la sociedad civil en general, es que no hablan para nada del plástico en la agricultura. Porque no sé si saben ustedes que la rafia, ese plástico negro que a veces se pone en los laterales de los invernaderos, nadie la recoge, porque no la quieren en ningún vertedero. Y la otra, la de los techos, es un auténtico problema llevarla. Y hay mucho tema de plástico que no lo recoge este proyecto de documento que están sacando, y que creo que hay que hacer de aquí una llamada de atención al gobierno, a los políticos, a la sociedad civil y al resto de la sociedad de empresarios, para que también el gobierno se ocupe de los temas de plástico de la agricultura. Son tan importantes, por no decir más importantes, que el de un solo uso de la bolsa. ¿Tú qué te preocupa también al medio ambiente? Muchísimo. Y llevo escrito en este tema muchos artículos y me congratulo de ello porque es una forma de concienciar a la gente. Debemos concienciarnos todos. Como decía Hilaria ahora, ¿cómo un empresario puede pedir que se imponga el gas, como han dicho también los empresarios, el Círculo de Empresarios de Las Palmas, que se imponga el gas? ¿Pero por qué? Pero si tenemos, en Canarias, tenemos el privilegio de tener energía marítima, la mareomotriz. Tenemos el viento, que es constante. Tenemos el sol 390 días al año, valga la redundancia, ¿no? Pues bien, ¿por qué no se aprovecha todo eso? Se invierte y es energía, además, exportable, ¿no? Antes que nada, yo quisiera también referirme Perdóname, tío, te faltó una cosa. Decir que los 120 millones o 125 es subvenciones que van a recibir los empresarios. Si es dinero público que van a recibir estos señores y que ellos no ponen un duro, por eso quieren implantar el gas. Por la subvención, no por el negocio puro. Es pelotazo total y además inconsciente e inmoral. Sí. E inmoral porque ellos, sus familias y todos sus parentescos y toda la humanidad dependemos del clima. Si el clima del planeta se produce una hecatombe, nos vamos todos pues al garete, evidentemente. Pero quería decir yo que, antes que nada, a mí me satisfizo muchísimo el viernes pasado las manifestaciones a nivel mundial de todos los estudiantes, jóvenes estudiantes que ya claman por
el futuro de ellos, de todos los jóvenes, de nuestros nietos y demás, que desean tener un planeta vivible, un planeta sano, saludable, en el cual puedan desarrollar su futuro, su vida y demás. Y todo esto fue promovido, curiosamente, por una chica de 16 años, como se llama Greta Thunberg. Greta Thunberg ahora está propuesta a Premio Nobel de la Paz. O sea, que una niña de 16 años que nos venga a dar una lección en este tema es, la verdad, para caerse en la cara de vergüenza con todos estos magnates que no... Bueno, los poderes fácticos que son los que dirigen o teledirigen a todos los gobiernos, entre ellos al tonto que ocupa la Casa Blanca, así lo digo, que me ponga una demanda si quiere, el tonto que ocupa la Casa Blanca, que es negacionista también del cambio climático, que todo esto tenemos que ponerle un reparo. La ONU no es el primer informe que lanza con sus expertos climáticos, como es la NUMA, que también por el IPCC, que son también expertos de varios países que contribuyen, auspiciados por la ONU, para que se investigue sobre el cambio climático. El último que ha dado ha sido esta semana pasada y anteriormente ha sido en noviembre, de tal forma, en octubre. En octubre ha sido el ultimátum para que cambiemos. ¿Y quién porras le hace caso a la ONU? Nadie, absolutamente nadie. Y estamos como el caso del lobo, que viene el lobo y al final es verdad y nos va a comer el lobo, ¿no? Les voy a leer de este informe que tengo en mis manos de la ONU. Es muy reciente, lo de Esther Sánchez y de Manuel Planelle, de Madrid, del 13 de marzo, o sea, hace unos días. Leo, dice, la humanidad no está en la senda para cumplir las metas fijadas para el 2030 y 2050 en los distintos acuerdos internacionales sobre el cambio climático, desarrollo sostenible y protección medioambiental. Se requieren medidas urgentes ahora, sostiene la ONU. El informe es el sexto que se realiza, el primero data de 1997, sostiene que, aunque en algunos puntos concretos hay alguna mejora, desde que se publicó la primera edición hace más de 20 años, el estado general del medio ambiente ha seguido deteriorándose en todo el mundo. Según un análisis, los esfuerzos de algunos países y regiones se ven entorpecidos por modelos de producción y consumo insostenibles y por el cambio climático. Sí, hay algo que no notes, si la humanidad no tiene muy poco que ver con el tema. Porque si te das cuenta, por mucho que queramos hacer nosotros, los humanos, y salir a la calle, son los gobiernos, son los responsables políticos de cada gobierno los que tienen que hacer y son los que no están en la senda ellos. No pueden culparnos a la humanidad, a los investigadores cuando hablan del tema, porque no podemos hacer nada. Sí, que podemos rebelarnos, podemos salir a la calle, pero no hacen caso a ninguno. Podemos, Hilario, podemos. Podemos, pero no, yo cuando me refiero, cuando digo esto, es pensando en la situación tan grave que tenemos, que tendría que haber hecho que los políticos empezaran a tomar medidas y las aplicaran, pero parece ser que no, que pasan del tema, que no les importa. Manolo, hablabas antes de los plásticos. ¿Por qué se usan los plásticos en la agricultura? Si posiblemente nuestro producto, cuando el uso práctico era cuando tenía un valor permanente en el mercado internacional, y cuando, Manolo, te están diciendo que se nos va el tiempo. Seguimos, vamos a seguir un minuto más. Termina, Hilario. No, entonces hemos perdido la calidad de nuestro producto por producir más cantidad. Volvemos otra vez a la ambición desmedida de los señores que tienen el capital para multiplicarlo por 10 y luego lo bueno que tiene es que se mueren. Pero claro, Hilario, ten en cuenta, y acabo en breve, es un tema de economía capitalista, en una economía capitalista y se desarrolla de ese modo. Pero yo quiero, ya me voy, le prometo al regidor que ya salimos, varios temas. Océanos y costas. El 75% de la basura marina es plástica. ¡Qué monstruosidad! Agua dulce, competencia entre el consumo humano y la agricultura. El suelo, la desertificación amenaza en las zonas más deprimidas. Creo que esto es para pensarlo, meditarlo y ver si somos capaces de aportar, de manifestarnos, el político de buscar soluciones, la sociedad civil de aglutinarlo para que las próximas generaciones, porque ya la nuestra poco hará, los nietos, los bisnietos, los tataranietos tengan una calidad de vida mejor. Si me permiten o nos permiten, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Lo prometido es deuda. Les dije que veníamos rápidamente y así lo hemos hecho para seguir una parte más del programa de TACA Televisión Online y Noreste Televisión. Quedó algo, por lo visto, en el intermedio, he visto caras serias por aquí. Don Teo, ¿qué dijo el señor Esteve que no le ha gustado? Bueno, sí, dice muy bien, pero claro, respondiendo también a Hilario, tiene mucha obligación, por supuesto, los estados, los gobiernos, de velar por el cambio climático, afrontar el cambio climático con toda seriedad. Y sobre todo, nosotros también podemos hacer algo, que es el hecho de cualquier programa de cualquier partido que no contemple la lucha contra el cambio climático, no votarlo. Por supuesto, como son los partidos de derecha que se niegan absolutamente a tenerlo. Bueno, tal es así que ya sabemos lo que ha ocurrido con el señor Soria cuando estuvo de ministro, de nefasto ministro dentro a nivel o sea, en cuanto al cambio climático y demás, las renovables y todo eso, que se las cargó todas. Y luego... ¿A un chico de Gran Canaria? Sí, era un chico de Gran Canaria, sí, conocido en ciertos altares. Y luego también tenemos que contemplar que el gobierno canario tiene un informe del cambio climático que ha sido en repetidas ocasiones solicitado por los parlamentarios del gobierno autónomo, o sea, perdón, del Parlamento Autónomo, y no se ha entregado. ¿Por qué lo esconden? Bueno, me temo que lo dejan, no lo esconden, lo dejan debajo de la gaveta, en el fondo de la gaveta, pues que dirán cosas que 2 y 2 son 4. No, yo creo que no va por el tema de lo que digan, va por el tema de que si lo sacan, el Parlamento les obligará a tomar medidas y entonces no tendrán un dinero disponible para otras cosillas que no tienen nada que ver con satisfacer las necesidades y los problemas del futuro. Hay una cosa que no entiendo, la matemática política, si resulta que el gobierno está apoyado por determinados partidos que están en el Parlamento, con seguir apoyando al gobierno y no aceptando lo que dice. Pero sí. ahí tenemos el tema del gas, por ejemplo. Ellos quieren imponer el tema del gas en Gran Canaria. Si ese informe dice que el gas, y de hecho es, como todos los combustibles fósiles, son los que producen el efecto invernadero del cambio climático, entonces claro, gas, ¿cómo voy a imponer el gas si me dice el informe que es negativo? Hay un informe desfavorable a la instalación del gas en Granadilla. Lo tiene el gobierno de Canarias, un informe hecho por técnicos especialistas en la materia. Claro. No han sido capaces de darle publicidad, porque va en contra de los intereses, no del gobierno de Canarias, de aquellos grupos de presión o grupos mediáticos que mantienen este gobierno. Y eso, ahí voy con grupos mediáticos y empresarios que se quieren aprovechar de esas inversiones. No, pero y ahí va lo que tú decías, pues señores, mira, buena idea, no votar a aquellos que no tengan una política relacionada con el cambio climático para que vayamos corrigiendo todos estos defectos. Por supuesto. Bien.
este tema no está acabado, ni mucho menos. Este es un tema que hemos sacado y que habrá que seguir en el futuro inmediato tratándolo, porque yo creo que es fundamental. Son de las cosas fundamentales que tenemos los humanos que sacar en este siglo XXI. Nosotros ya estamos en el camino del 20 y bueno, la próxima generación tendrá que luchar, y la siguiente duramente, para que las ciudades costeras no sean lagunas de agua y que sigamos teniendo playas. Yo lo que veo como tristeza en el tema es que la ONU esté gastando tantas energías, tanto esfuerzo y tenga tantos técnicos buenísimos trabajando para que luego lo que hacen nadie lo respete ni lo ponga en práctica. Efectivamente. A la ONU se le da una transformación total, claro, y se quitan los vetos de determinados gobiernos y se obliga a que todo el mundo que tenga que pagar una cuota la pague y la ponga para mantenerla, pero hay que permitirle autonomía y hay que decir que las decisiones de la OTAN tengan que respetarlas todos los países y aplicarla. Eso pero sí, lo que no se puede seguir es comercializando con el futuro de la Tierra y de la raza humana. Pero es que a la ONU nadie le hace caso. Nadie. Este tema viene desde 1997 con el protocolo de Kioto. Y desde esa época hasta la actualidad nada se ha conseguido, porque todos son intereses, todo eso es consumismo. Y claro, en este carro que estamos en el consumismo, nadie se quiere apear de él, ¿no? Pero es lógico que no le hagan caso a Naciones Unidas, a la ONU, porque la que la financian son los gobiernos que están a favor de determinadas situaciones que no se hagan cambios. No, luego y encima el señor Trump, ya no sé cómo decirle, también no paga en determinadas cosas de la ONU, pues la ONU hace lo que puede y nada más. No, la tristeza es que la ONU se ha utilizado, o se está utilizando, y todo este tiempo atrás se ha utilizado lo mismo, como un servicio de información que tienen las 5 potencias para coger la información que quieran de los países modestos, explotarlos a cambio de nada y sacarle sus riquezas a cambio de nada, porque ni siquiera le ayudan a desarrollarse en el propio país. Bien. El tiempo, Jono, ¿me permiten que cambie de, de tema? Muy bien. No, pero porque se nos va el tiempo, se nos va la hora. Concretamente, el periódico La Provincia ha sacado un trabajo sobre que Gran Canaria y Tenerife consideran los trenes irrenunciables pese a su alto coste. Los cabildos lamentan que el Parlamento no invitara a la Comisión de Transportes, a sus técnicos. Los expertos ven necesario un análisis independiente de los proyectos. Leo: don Antonio Morales, presidente de Gran Canaria: es un proyecto muy costoso y ambicioso, pero es la alternativa adecuada según los expertos. Don Carlos Alonso, presidente de Tenerife: no sigue pareciendo para parte de la solución para el problema de la congestión. Por primera vez veo que están de acuerdo en algo que hay muchas cientos de miles de personas que no están de acuerdo con esto. Y aquí están los datos. Señor Cevio, no, pero vamos a ver, los datos que tienen ahí son datos de lo que costaría hacer. Sí, claro. Pero claro. No hay... Usted, mire, hicieron una jornada hace unos cuantos años sobre el tema del tren, pero solo se habló de maquinaria, solo se habló de raíles y solo se habló del coste y quiénes estarían dispuestos a vender y poner esa maquinaria. Sé que usted fue a esa jornada. No se habló para nada de la movilidad. ¿Qué gente va a mover ese tren? ¿Quién va a utilizar ese tren? Los argumentos que han dado y que siguen dando de la cantidad de gente que lo va a usar no ha sido estudiado. Mire usted, el tren solo lo utilizarán, fíjese la fecha que estamos, llevo diciéndolo ya 8 años atrás, solo lo utilizarán la gente de los pueblos que van y vienen, y alguna vez algún turista. El turismo que llega a Gran Canaria no irá ni vendrá al sur en tren. Irá en la guagua o irá en un taxi. Eso hay que desecharlo por completo. En segundo lugar, la mentira que están diciendo, si el tren al sur tiene 12 paradas y son 50 kilómetros, no puede hacer el recorrido en 30 minutos. Porque cada parada, con que pare 2 minutos, son 24 minutos. Es decir, que el tren va volando. Y después no va a mover. Los trabajadores no pueden ir en el tren, porque tendrían que coger un taxi para ir al trabajo. Es que esa es la siguiente pregunta. Es que el tren pasa pero por no, aquí. Pero ustedes, pero más cosas todavía, le sigo diciendo más. ¿Y cómo van desde la parada del tren? No, ahora vienen las subestaciones que tienen que hacer para que usted llegue de su casa. Allí deje su coche, que tendrá que pagar el parking, porque no se lo van a dejar gratis. Es decir, esto no va a... Y después, nosotros tenemos un suelo muy limitado. Y vamos a poner un transporte que es fijo, que va a cerrar el paso de arriba a abajo o de abajo arriba, como usted quiera.
Y el ejemplo más triste lo tuvo Gran Canaria. Tuvimos un tren vertebrado que se empezó a hacer y por un presidente del Cabildo respetar los intereses de unos amigos que tenían unas líneas de autobuses y de los importadores de vehículos, no se llevó a cabo. El único tren que pudo no haber dañado al paisaje, porque iba por el aire, no hacer daño ninguno y prestar un servicio. Pero este tren que quieren montar no va a conducir a nada, ni va a ayudar a nada al transporte. Y además estamos hablando de energía solar. Si podemos poner guaguas solares. Si vamos, ese trozo al sur es completamente llano. ¿Y qué pasa? ¿La zona norte también no es de Gran Canaria? Si el tren solo lo vamos a poner al sur. Los del norte no tienen derecho al tren, los del centro no tienen derecho al tren. ¿Qué pasa? ¿Dónde está eso que todos somos iguales y todos debemos recibir el mismo trato? Yo le pediría a Antonio Morales, y cuando oigo decir que los informes hechos por los técnicos son técnicos interesados, no son técnicos independientes. Y eso hay que tener mucho cuidado. No hay un estudio de movilidad, ni hay un estudio de quiénes van a ser los usuarios de ese tren. Y ojo con el tema, lo que tendremos que indemnizar, ese es el coste de la instalación. Pero Salcay, si se retira, los taxistas que hay que anular, habrá que pagarle. Le pongo el ejemplo, a mí me gustaría que si son honestos estos señores, los políticos y el gobierno de Canarias, que den a conocer el coste que tiene cada año el tranvía Santa Cruz-La Laguna-Santa Cruz. Y lo que ha tenido que pagar y los problemas que está teniendo con las compañías de seguros para que le den cobertura en los seguros por la cantidad de incidentes que tiene y accidentes que tiene permanentemente y que están ocultándolo, que tampoco están dando información. Don Teo. Creo que sí, que tiene mucha razón Hilario en todo esto, sobre todo la gran población que existe en el norte de Gran Canaria. Esto también tiene derecho a ser recogidas en cuanto al no, el norte seguimos abandonándolo, porque el sur no tiene tanta población, porque justamente no pasa por las capitales, sino que lo hace el recorrido más o menos paralelo a la carretera actual. Y otra solución sería, en vez del tren, poner guaguas con paneles solares, claro, paneles térmicos, para que puedan ser conducidos por esa energía, indudablemente. Estoy leyendo aquí, recordando lo que leía hace unas horas, que una empresa del Ministerio de Fomento dice que los informes avalan que el tren es socialmente rentable. Dile a la empresa de Fomento que te diga en la península qué trenes son socialmente rentables, porque el tren en la península, ahora con las promociones que han hecho, y todavía sigue siendo deficitario. Y todavía el famoso AVE, cuando teníamos el mejor... El problema es que nos cuentan mentiras permanentemente y no las tenemos que creer. El mejor tren del mundo se llamaba Talgo, de fabricación española. Lo han implantado y lo han impuesto y lo tienen funcionando de maravilla en países como Japón, con unas velocidades asombrosas muy superior al AVE. Pero aquí nuestros gobernantes, los de ayer, un pacto con Alemania y con Francia, a unos la vía estrecha y a otros los vagones. Y nuestra industria y nuestro trabajo se fue al carajo. Así de triste. Y esto es lo mismo. No es rentable el tren. En Azores quisieron hacer lo mismo. Y la gente de Azores dijo, el gobierno de Azores, dijo, no, yo no quiero tren. Yo hago una autopista de un extremo, de los extremos más largos de la isla, y saco enlaces con los pueblos. No quiero un tren. Porque nuestro espacio físico es muy limitado. Y tú dices, ahora, ¿cuántas estaciones, subestaciones vamos a hacer? ¿Dónde tenemos el espacio para las subestaciones? Porque hay que hacer una señora subestación. Pues tú te imaginas, el señor que va al sur a trabajar 8 horas, tiene que dejar su cochito allí 8 horas. Pero la guagua que lleva o que hacen enlace con la gente que no tiene coche para venir, también tiene que estar allí. Hay que hacer unos intercambiadores. Yo creo que es algo absurdo y que pongan una guagua en vez, que además yo creo que no hace ni falta. Porque tal y como está el servicio al sur, tú coges la directa a Playa del Inglés y tardas 40 minutos desde Gran Canaria. Un poquito más, desde Las Palmas, que diga. A lo mejor desde el aeropuerto tardas 30 minutos, pero lo que no pueden decir, siguen diciendo mentiras. Esto tiene un paralelismo como la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, que trataremos en algún momento, no muy lejano. A medida que van haciendo los aviones más grandes, queremos más pistas de aterrizaje.
Bien, el avión vuela con más personas que antes, con un vuelo trae 300 o 400 personas y antes tenías que tener 3 vuelos porque venían con 100 y queremos más pistas para aterrizar. Bien, esto nos queda muy poquito tiempo, tal vez minuto y medio, 2 minutos no más, para terminar este tiempo. Y a mí me gustaría tratar rápidamente, antes que el regidor me llame la atención, el Círculo Empresario insta a Gran Canaria a recuperar el tiempo perdido. Un mayor esfuerzo para superar las visiones partidistas y aplicar las leyes constitucionales aprobadas, incorporando las normas que constituyen el fuero de Canarias y la política diaria. Un sector sanitario privado potente, con alto grado de competitividad entre sí, es un gran aliado para la sanidad pública. ¿Cómo dijo usted? Esa frase, ¿usted ha visto la amiga que tiene esa frase? Total. Un sector sanitario privado potente, con alto grado de competitividad entre sí, es un gran aliado para la sanidad pública. No, perdón. Es un gran beneficiado de la sanidad pública, no es aliado, es un gran beneficiado. Si usted me lo permite, nos vamos a publicidad rápidamente y volveremos en unos instantes para tratar ya el último tercio de nuestro programa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, de nuevo con usted en Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Noreste Televisión para ustedes. Y antes, en el último turno, hablé someramente sobre el círculo empresario que insta a Gran Canaria a recuperar el tiempo perdido, que hay que superar las visiones partidistas, el deterioro supone un insularismo mal entendido, que hay que ir a un pacto de educación, que hay que hacer un mayor esfuerzo y superar las visiones partidistas y aplicar las leyes constitucionales aprobadas, incorporadas a las normas que constituyen el Fuero de Canarias, a la política, el tema de la sanidad, que un sector privado potente con alto grado de competitividad entre sí es un gran aliado, acicate para la sanidad pública. Bueno, me gustaría en estas líneas... Mire, le hago una pregunta sobre eso. ¿Nos puede definir quiénes son los que forman parte de ese círculo de empresarios? ¿Qué personajes? Bueno, son un grupo... ¿O qué empresas? Si son empresas, son personas. Es un lobby. Es un lobby. Bueno, es que lo dice, estoy hablando de... No me invento nada, estoy hablando de un artículo que pone el periódico de la provincia de hace unos días. Además, el lobby, lo titula así, el lobby recomienda superar las visiones. Bueno, es un grupo de empresarios, claro, que hay al frente una serie de personas, de empresas importantes de Gran Canaria, son todas de Gran Canaria, no sé si hay alguien de Lanzarote y Fuerteventura, que tratan pues temas que ellos entienden que son importantes para el desarrollo de la isla. Sí, que están esos, está la Cámara de Comercio, está la Confederación de Empresarios, está la Asociación de Construcción, hay montones de círculos que según cómo vaya
el tema se mueve en un sitio hacia un lado otro. Bueno, yo creo que ellos defienden en una economía capitalista como la nuestra sus intereses. ¿Se podrá estar o no estar de acuerdo? ¿Se le podrá criticar o no? Pero vamos a ver, nuestra economía no es capitalista. Nosotros creo que vivimos en un mercado de libre economía, es una economía libre. Sí, pero sabemos que es Pero capitalista. claro. Ah, ¿son los ¿Sabe? capitalistas los que mandan? Joder. Bueno. Así estamos. Bueno, el tiempo es oro, como siempre les digo. Entonces usted lo que me está diciendo es que esos señores lo que quieren es que haya capital para ellos usarlo y para ellos ganar más. Bueno, Justamente. pues bien, eso es legítimo, eso no decimos ninguna aberración. Pero usted sabe una cosa, que el capital solo no gana nada. No, el capital solo gana el capital con algo muy importante que es el ser humano, la persona. Con la mano de obra. Con la mano de obra. ¿Y ellos distribuyen un poco de esos beneficios, de esa riqueza con la mano de obra, o los tienen con los mínimos sueldos? No, ahí yo creo que como todo hay empresarios de todo, hay algunos que repartirán beneficios, otros pues entienden que tendrán un sueldo más elevado y eso compensa al otro. Y es que, como suele decir, en la viña del Señor hay de todo. Y dentro de todo, pues ahí tenemos temas. Lo malo que es que entre los capitalistas no hay sino explotadores. No, yo estoy de acuerdo con usted, señor Esteves. Todos nos explotan, ¿eh? Hay Casi, empresarios. bueno. ¿Habrán? No se lo. No, Las excepciones son las que confirman la regla. Yo digo que hay más que excepciones. ¿Usted qué dice, don Teo? Bueno, yo también he leído el informe ese y la verdad que no estoy de acuerdo, porque lo único que hace este círculo de empresarios es arrimar el ascua a su sardina, simplemente, ¿no? Y de los demás se olvidan absolutamente. Inclusive ese párrafo que has leído sobre una sanidad privada potente, Sí. ¿qué quiere decir? Que envíen más de la seguridad social, más enfermos de la seguridad social a esa sanidad privada que ya estaba bastante afortunada con estos enfermos que recibe de la seguridad social, y la seguridad social que vaya todavía en perjuicio de ella. Los médicos se han manifestado recientemente porque desean que haya una sanidad pública, por supuesto universal, que acoja a todo el mundo y que tenga más recursos en cuanto a médicos y mayor número de médicos y sobre todo especialistas. Claro, que no todo derive hacia la privada, ¿no? Hacia la seguridad privada y demás, los hospitales, todo esto, ¿no? Hay otra lectura que es la que uno también oye, escucha y lee, que gracias a la sanidad privada, pues la pública desvía para evitar la lista de espera. Esto es lo que Sí, se oye. sí, pero mire, eso es una muestra de la mala gestión que hacen los políticos con la sanidad pública. Hasta ayer, cuando todos los centros sociosanitarios de esta isla o de esta provincia dependían del Cabildo de Gran Canaria, prácticamente clínicas privadas en Gran Canaria había muy pocas y pequeñitas. Hoy, gracias a eso que está diciendo ese señor, las clínicas privadas han crecido, pero no gracias a los particulares que van, sino que también van y le ayudan, gracias al desvío de la gente de la sanidad privada. En vez de atender a la sanidad pública como se merece, desviamos a la gente, a la privada, le pagamos con el cuento de decir que la sanidad pública es cara. No es verdad, porque si es la misma, utilizan los mismos medios que la privada, tiene que ser el coste el mismo. Lo que sucede es que los gestores de la sanidad pública no tienen idea de lo que están gestionando, no saben gestionar lo público, y entonces, como no les duele, lo malgastan. Pero hay otra cosa que decían estos muchachos del círculo empresario: el puerto de Agaete, que hay que hacerlo. A mí me gustaría que cuando un empresario habla así, dijera y diera los argumentos por los cuales dice que hay que hacerlo. Porque él, cuando tú montas una empresa, tienes un estudio económico, tienes un estudio previo y sabes qué es lo que te va a producir la empresa. Y como el dinero es tuyo, te duele. Estos señores, cada vez que hablan de invertir, de gastar lo público. No veo a ninguno de ellos que diga el círculo empresario: bueno, como aquí vamos a poner, por ejemplo, la enseñanza está mal, o los servicios sociales, o la tercera edad está mal, vamos a invertir nosotros dinero nuestro para atender esos servicios, porque tenemos dinero de sobra de lo que hemos ganado con lo público. Vamos a ayudar al gobierno. No, ellos están diciendo que el gobierno gaste porque ellos son los que van a gestionar
ese dinero en su gasto y se van a quedar con su beneficio. Evidente. El mayor de los disparates que he oído en mi vida. Reclaman un pacto de educación. Es informe. Un pacto No, de pero- educación, pero- sí, pero un pacto de educación manteniendo la concertada, manteniendo las ayudas a la privada, o un pacto de educación para mantener una sociedad pública óptima. Desconozco en profundidad el documento. Yo, No, pero es que nunca argumentan nada en profundidad. es que lo que he leído, Es que nunca. lo que he Mire, leído, ellos ya tienen de sobra con llevarse lo del REF. Tienen de sobra con ser los verdaderos receptores de todo lo que se gasta de dinero público en Canarias. Ya tienen de sobra con eso. Ciertamente. Que repartan un poco, que dejen un poco para los pobres, para la gente de a pie. don Teo, Claro, que tengamos una sociedad de bienestar, no Claro. solamente para una clase social, que son los empresarios que puedan invertir, que están en su derecho de ganar dinero, pero bueno, los demás también tenemos derecho a tener una calidad de vida. Y en eso está, primero, la sanidad o la educación, y luego y el trabajo, por supuesto, que son los tres pivotes en los cuales la sociedad se mueve y tiene que tener esa calidad de vida. Yo creo que se ha ninguneado también a la gran manifestación que hubo en contra de la ampliación del muelle de Agaete, y el gobierno canario igual, le importa un pito todas las manifestaciones que haya. Lo importante es que se construya, que se den pelotazos, que los empresarios, que son los opresores, que son los poderes fácticos aquí y en toda España y en todo el mundo, que son los que se van a llevar totalmente los beneficios de dichas inversiones y demás. Y luego también apoyan otra vez el gas que se implanta en Gran Canaria, porque se pierden no sé cuántos millones y demás. Pero bueno, estamos hablando del cambio climático que acabamos de describir y demás, y ahora otra vez vienen estos a la carga con el gas. Hombre, por favor, pongamos energías limpias, renovables y eternas, que es lo más beneficioso. Y ahí, por supuesto, ahí pueden invertir los empresarios con las moles de los molinos, por ejemplo. Pero y ahí no otras. pegan pelotazos, ¿no? bien. Ahí no hay pelotazos, ¿no? No, si lo hay en cuanto a todos los elementos. Hay subvenciones también. Claro que lo habrán, por supuesto. Me queda poquito tiempo, volveremos a lo mejor en cualquier momento a tratar este tema. Tengo una serie de preguntas y me gustaría que me las desarrollaran porque me queda poco tiempo antes que el regidor me tire las orejas, que las tengo algo coloradas hoy. Les pongo sobre la mesa pequeñas preguntas. La casa de personajes conocidos en la lista de los partidos políticos últimamente. Ya no se va a elegir a una persona X que tiene un carrerón que vale, sino aquel que puede captarme votos. Creo que con eso se pierde la ideología política de ellos. Y algo que nos afecta a ustedes y a nosotros. A ustedes y a nosotros, repito. La responsabilidad que tenemos como votantes. A mí me gustaría, en el tiempo que nos queda, ¿qué les parece comentar este tema? Repito, casa de personajes desconocidos, pérdida de identidad y responsabilidad de nuestra, de los que votamos. Sí, desde hace tiempo que los partidos están llevando una política que creo que es equivocada. Ya se ha perdido la ideología, los conceptos básicos de un partido, si los tiene o si aún le quedan algo, y ahora se recurre a personajes conocidos, a gentes que tengan un arrastre de imagen y demás, pero ¿qué trasfondo tiene a nivel político, a nivel de un programa que pueda ejercer y demás? Es simplemente un florero con el cual la sociedad, digamos, desnortada, pueda conducir por estos derroteros, ¿no? Están haciendo como los equipos de fútbol, don Manuel. Tiene Están que ver buscando el las fútbol y la estrellas política. consolidadas en la opinión pública para usarlas para que Perdón, arrastren perdón. votos, porque ellos no arrastran votos. La estrella consolidada del fútbol domina la pelota y marca goles. Y ellos no, pero bueno, aquí lo que se trata es que arrastre gente para que ellos conseguir los escaños que necesitan para seguir viviendo del Pero voto. no trabajan, Es no la marca carencia, goles. mire, es la carencia de definir lo que es, o tener claro lo que es un partido político y lo que es la ideología política. Y en base a eso, hacer unos programas para atender las necesidades del pueblo e ir por delante de las necesidades. Lo que no se puede seguir siempre es ir a remolque de lo que pasa para después resolverlo, y siempre vamos con retraso, con lo cual el coste que significa para lo público para atender esas necesidades es peor. Deben de pensar que ellos están desfasados. El otro día
con el tema de la lista regional que han hecho en Canarias. Lo lógico sería que esa lista dijera, el que quiera ser presidente de Canarias tiene que ir en cabeza de la lista regional. Y la lista vencedora, si consigue los suficientes apoyos, ese señor será el presidente. Pero nos estamos tomando el pelo a los canarios. Esto no se va a hacer. La lista regional va a ser una lista más en la cual ninguno de los partidos encuentra gente que poner en la cabeza de esa lista. Porque sabe que es que sale. Lo lógico sería que los líderes de los partidos, que parece ser que serían los que arrastran gente, fueran en cabeza de la lista. Parece ser. Aquí ninguno de los líderes de los partidos arrastra a nadie. Porque nadie, ni siquiera yo creo que su familia se fíen de ellos. Es que es una tristeza política la que tenemos en Canarias. Y encima cada año estamos viendo los mismos perros con distintos collares, que me perdonen los perros, en las listas políticas. Don Teo. Bueno, yo creo que la verdad que lo veo un error, un craso error, este hecho de buscar personajes para arrastrar, personajes conocidos que sean los que arrastren al voto para eso, para copar un número de escaños, y lo demás le importa un bledo. Yo creo que hay que buscar una ideología, pregonar una ideología, que es lo que tiene que saber el ciudadano y saber a quién va a votar efectivamente. Y no buscar a personajes conocidos, porque bueno, eso que se lo lleven a Telecinco, que es más importante, ¿no? Le aclaro por qué he dicho lo de perros. Sí. He dicho lo de perros porque en su actividad cotidiana de los políticos no dialogan, sino ladran. Usted los ve en el Parlamento y los escucha como si estuvieran ladrando. Levantan la voz. Los ve en la medios de comunicación y están ladrando. Los ve en la televisión y ladrando. No dialogan, no hablan, no buscan soluciones. Por eso les he llamado perros. Bien, el tiempo lamentablemente se nos ha ido, la hora se nos ha ido que tenemos previsto para el programa de tiempo presente, y lo que sí me gustaría el próximo día que estemos, hablar sobre la responsabilidad del votante. Ahora no lo vamos a desarrollar porque no tenemos tiempo, pero sí debemos de hablar la responsabilidad que tenemos todos. Ustedes que están detrás del televisor o delante, y nosotros que estamos también en la cámara. Porque si nosotros no somos responsables y no sabemos lo que votamos y nos dejamos llevar por lo que dice Hilario o Teo, pues no. ¿Y lo que dice Manolo? Bueno, También. Entonces lo importante es que los partidos saquen su programa, que sepamos en nuestro barrio o en nuestra ciudad qué nos va a arreglar el ayuntamiento, en nuestra isla qué nos va a hacer el Cabildo de Gran Canaria, y en este país llamado España, antes la comunidad autónoma, qué es lo que van a hacer por nosotros. Bueno, señoras y señores, nos vamos, estaremos en breve de nuevo con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta pronto.